¿Qué ocurre cuando un atleta no se arrodilla ante las reglas del juego, ni siquiera frente a las grandes federaciones del culturismo? ¿Cómo es que un hombre tan bajo de estatura logró enfrentarse al sistema y dejar una marca imposible de borrar? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el lugar donde el hierro no solo se levanta, se respeta. Hoy hablaremos de Lee Priest, el culturista rebelde, el inconforme, el hombre que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba ni de hacer lo que quería, aunque eso le costara su carrera, su fama o incluso su salud. Si creías que ya lo sabías todo sobre el culturismo, prepárate, porque esta historia lo cambia todo. Quédate hasta el final, porque vamos a contarte no solo cómo fue vetado por la IFBB, sino la verdad detrás de su guerra con la élite del fitness mundial, sus opiniones sin filtros, su lucha contra los estereotipos, y el legado de un hombre que nunca se dejó moldear por nadie. Para entender al rebelde, primero hay que entender al hombre. Lee Priest nació en Australia, en el año 1972, y desde muy joven dejó claro que no sería como los demás. Con solo 13 años, ya estaba compitiendo en torneos de culturismo, y con 15 se convirtió en uno de los campeones juveniles más jóvenes del país. Pero aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Mientras otros chicos de su edad soñaban con entrar a la IFBB y alcanzar la gloria, Lee tenía una visión mucho más cruda, directa y hasta desafiante. No quería solo competir, quería imponer respeto. Y lo logró. Medía solo 1,65 m y en un mundo donde los gigantes dominaban la escena, él llegó para demostrar que el tamaño no lo es todo. Lo que le faltaba en altura lo compensaba con una densidad muscular brutal, una definición imposible de ignorar, y una presencia escénica que dejaba sin palabras a jueces y público. A los 17 años, ya se había convertido en profesional en su país, y muy pronto estaba compitiendo en el circuito profesional estadounidense, enfrentándose cara a cara con leyendas de la talla de Ronnie Coleman, Flex Wheeler y Kevin Levrone. Pero mientras estos jugaban el juego de las apariencias, Lee era diferente. Nunca filtró sus palabras, nunca siguió el guión. Aquí es donde empieza a hervir la olla. La IFBB, la federación más poderosa del culturismo profesional, tiene sus normas. Y también sus normas no escritas. Cosas de las que nadie habla abiertamente, pero que todos conocen. Comportarse de cierta manera, vestirse de cierta forma, no criticar a los jueces, mantener la imagen correcta del deporte. Lee Priest rompió todas. Usaba tatuajes, decía groserías, se burlaba de los jueces, criticaba abiertamente a otros atletas y se atrevía a cuestionar los criterios de puntuación. En una entrevista llegó a decir: ¿cómo puede ganar alguien que tiene la espalda destrozada y piernas flacas, solo porque mide 1,85 m? Esto es culturismo, no un concurso de belleza. Pero eso no es todo. En varias ocasiones, Lee cuestionó el doble estándar de las federaciones frente al uso de esteroides. Mientras los organismos hacían la vista gorda, él era honesto. Admitía haber usado sustancias, pero lo decía de frente, sin rodeos. Eso, en una industria de secretos, fue dinamita pura. No tardó mucho en llegar la primera sanción, luego otra. En 2006 fue vetado de por vida por la IFBB. ¿La razón oficial? Haber competido en otra organización sin permiso. La verdadera razón: ser incómodo, ser rebelde, no encajar en el molde. Ahora, ¿por qué la gente ama tanto a Lee Priest? Porque es uno de los pocos que jamás se vendió. Mientras muchos culturistas hacían lo que fuera por patrocinios, fama o puntos, Lee decía lo que pensaba, incluso si eso significaba perder contratos. Una vez dijo: si tengo que fingir ser alguien que no soy solo para gustarles a todos, prefiero quedarme en casa y entrenar para mí mismo. Este tipo de declaraciones le ganaron el respeto de los fans más duros del culturismo underground. Aquellos que valoran la verdad por encima de la estética, el carácter por encima del físico. Además, fuera del escenario, Lee tenía una vida también fuera de lo común. Era fanático de las motocicletas, hacía bromas pesadas, vivía sin filtros y no seguía las modas del fitness moderno. Donde otros eran marcas, Lee era persona. Y ese carisma sin pulir fue lo que lo convirtió en una leyenda, aunque el sistema lo quisiera fuera del mapa.
Si hablamos solo de físico, Lee Priest estaba a años luz de muchos competidores. En su mejor momento, pesaba alrededor de 120 kilos en etapa de volumen, con un tamaño brutal para su estatura. Pero lo más impactante era cómo, al cortar, bajaba alrededor de 90 kilos de puro músculo definido, con una densidad que parecía esculpida en piedra. Su simetría, su vascularidad, su nivel de detalle, hacían que incluso atletas más grandes quedaran opacados a su lado. El problema es que nunca le perdonaron su tamaño. A pesar de presentar físicos de nivel casi perfecto, Lee rara vez llegaba a los primeros puestos. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Muchos expertos coinciden en que fue víctima del sistema. Y él lo sabía. Puedes tener el mejor físico del show, pero si no les caes bien, no vas a ganar. Así funciona esto, declaró en más de una ocasión. Esa es la diferencia entre competir en un deporte y en un espectáculo. Aún así, Lee jamás se detuvo. Siguió entrenando, compitiendo cuando podía y hablando sin miedo. Se convirtió en una especie de voz paralela dentro del culturismo. Una voz real, directa, que decía lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a pronunciar. Después de varios años fuera del circuito oficial, Lee Priest hizo un regreso impactante en la Federación NABBA, una organización más flexible que le permitió competir sin tanta presión mediática. Y aquí ocurrió algo curioso. A pesar de estar fuera del radar del mainstream, Lee ganó. Y no solo ganó, arrasó. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. En el año 2013, en el NABBA Mr. Universe, se coronó campeón absoluto. Tenía más de 40 años, varios años fuera de los escenarios, y aún así, su físico aplastó a competidores más jóvenes. Este regreso lo convirtió en leyenda viva. Y entonces pasó algo más grande. No solo fue admirado por lo que hacía en el escenario, sino por lo que representaba fuera de él. En foros de culturismo, canales de YouTube, cuentas de Instagram y TikTok, su nombre se volvió un símbolo de autenticidad. Videos suyos entrenando con brutalidad, hablando sin filtro o burlándose del fitness influencer moderno, se volvieron virales una y otra vez. Mientras otros se rendían a las redes sociales y las poses vacías, Lee Priest representaba el old school puro. El tipo que no necesita filtros, ni luces, ni frases motivacionales de libro barato. Solo una barra, una sala de pesas y una actitud imposible de falsificar. Afuera, Lee Priest era una roca, un guerrero tatuado, desafiante, con cara de «no me importa nada». Pero por dentro, la historia era muy diferente. Durante años, fue una figura incómoda para la industria del culturismo. El chico que decía la verdad sin decorarla. El que se burlaba de jueces, de federaciones, de patrocinadores, el que no encajaba. Y aunque eso le dio respeto entre los fanáticos, también lo empujó hacia una vida de batallas invisibles. Lee empezó a notar cómo su carrera se estancaba, sin importar cuánto mejorara físicamente. Entrenaba más duro, se veía mejor, pero las puertas estaban cerradas. Veto tras veto, exclusión tras exclusión, críticas disfrazadas de comentarios técnicos. Y entonces vino lo inevitable. La frustración empezó a comérselo por dentro. Me sentía como un fantasma compitiendo entre vivos. Estaba ahí, era parte del show, pero nadie quería verme ganar, confesó años después. Y no solo era el desprecio profesional, las redes sociales no eran lo que son hoy, así que la única manera de tener visibilidad era a través de revistas, medios especializados o marcas. Y Lee quedó fuera de casi todos. Su nombre era considerado problemático, difícil de manejar, un riesgo. Ese aislamiento mediático lo llevó a un lugar oscuro. Empezaron los episodios de depresión, días en los que no quería salir de la cama, momentos en los que incluso pensó en abandonar el culturismo por completo. El gimnasio, que alguna vez fue su templo, se convirtió por momentos en una prisión. Entrenaba como una bestia y me sentía vacío. El espejo me devolvía un físico increíble, pero yo no veía nada. No veía futuro. Dijo una vez en una entrevista que dejó helados a sus seguidores. En medio de esa oscuridad, Lee comenzó a tener pensamientos cada vez más autodestructivos.
Se alejó de amistades, de entrenadores, de todo lo que alguna vez lo sostuvo. Su mente lo traicionaba y lo hacía sentir que todo había sido en vano, que por decir la verdad había perdido el respeto del mundo. Pero aquí es donde la historia cambia. En su peor momento, no fue la industria quien lo salvó. Fue la gente, los fans, los desconocidos que escribían mensajes como «Gracias por no venderte, gracias por mostrar cómo se entrena de verdad. Eres la razón por la que sigo en el gimnasio». Esos mensajes lo mantuvieron a flote. Lee empezó a entender que su impacto iba mucho más allá de un trofeo, que era la voz de los que entrenaban en sótanos, en garajes, en gimnasios de barrio, en silencio, con rabia y convicción. Empezó a ver que su papel en el culturismo no era competir, sino inspirar. Y entonces tomó una decisión: volver, pero sin deberle nada a nadie. Ya no buscaba reconocimiento, ni contratos, ni aplausos. Solo quería entrenar, hablar claro y mostrar que incluso los más duros también sangran por dentro. Esa vulnerabilidad fue su mayor victoria, porque en un mundo donde todos quieren parecer invencibles, Lee Priest mostró que un verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta incluso cuando todo está perdido. Desde entonces, su lucha mental se volvió parte de su legado. Habló abiertamente sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la presión de un deporte que te exige perfección, pero no te da herramientas para sostenerla. Hay que ser fuerte para levantar 100 kilos, pero se necesita el doble de fuerza para admitir que estás roto por dentro, dijo en uno de sus videos más virales. Hoy, esa parte de su historia es tan poderosa como sus entrenamientos, porque muestra que incluso los íconos tienen grietas, y que esas grietas no te hacen débil, te hacen humano. Hoy en día, el nombre de Lee Priest es sinónimo de rebeldía, verdad y carácter. Incluso generaciones nuevas de culturistas que nunca lo vieron competir lo conocen por sus frases, su estilo y su actitud desafiante. Influencers, entrenadores, youtubers, culturistas profesionales. Muchos han citado su nombre como inspiración, no por sus trofeos, sino por su integridad. Porque mientras el culturismo moderno se convierte cada vez más en un espectáculo de filtros, contratos y postureo vacío, la figura de Lee Priest emerge como un faro de honestidad. Un recordatorio de que levantar hierro es también levantar convicciones. Y eso, en un mundo lleno de imitaciones, vale más que 1000 medallas. La historia de Lee Priest no es solo la de un culturista. Es la historia de un hombre que se atrevió a ser él mismo en un mundo que exigía obediencia, sumisión y silencio. Pagó el precio más alto: la expulsión, la censura, el olvido temporal. Pero también ganó algo que muy pocos pueden alcanzar: el respeto eterno de quienes valoran la verdad más que el espectáculo. Mientras muchos ganaban trofeos, Lee ganaba principios. Mientras otros buscaban aprobación, él defendía su identidad. Y mientras el sistema lo señalaba, el público lo elevaba. Hoy, Lee Priest es más que un físico impresionante. Es un símbolo, el de la resistencia, el de no arrodillarse, el de decir, no me importa si no encajo, porque no nací para eso. Y eso lo convierte no solo en una leyenda del hierro, sino en una figura inmortal para todos los que luchan contra lo establecido. Muchos compiten, muy pocos incomodan, muchos ganan, muy pocos hacen historia. Lee Priest incomodó, perdió y ganó, todo al mismo tiempo. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes por qué Lee Priest no fue solo un culturista más. Fue un puño sobre la mesa, una voz entre miles de silencios, y un ejemplo brutal de lo que significa mantenerse firme, incluso cuando todo está en contra. Y si en el fondo, tú también eres de los que no se dejan moldear, entonces, este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo a Gains Hierro Club, porque aquí no te vendemos sueños vacíos ni cuerpos falsos, sino historias reales, fierro verdadero y cultura de entrenamiento sin filtros. Aquí no levantamos solo peso, levantamos carácter. Nos vemos en el próximo video.